En el corazón de una ciudad que empezaba a ser leyenda, nació Sócrates. Corría el año 470 a.C. Atenas, orgullosa, vibraba con el rumor de la democracia naciente, de los poetas y escultores, de las tragedias que conmovían multitudes. Fue en ese mundo radiante y caótico donde Sócrates vio por primera vez la luz, hijo de un escultor llamado Sofronisco y de una partera llamada Fenareta. Desde el comienzo, la vida de Sócrates estuvo entre dos mundos: el del arte físico, la escultura de su padre, y el arte del nacimiento, el misterio de traer vidas al mundo que practicaba su madre. Esta dualidad marcaría para siempre el estilo de su pensamiento: hacer parir ideas, esculpir la verdad con las palabras. De niño, Sócrates no fue considerado particularmente hermoso. Tenía una nariz ancha, labios gruesos, ojos saltones. Su aspecto le valdría burlas y apodos a lo largo de su vida, pero también desde muy joven demostró una mente inquieta, de esas que no se conforman con lo evidente. Aprendió a leer y escribir, como era costumbre entre los ciudadanos atenienses. Se formó en música, gimnasia y gramática, pero lo que más le atraía era observar. Sentado en la plaza del Ágora, miraba a los ancianos discutir sobre justicia, a los comerciantes regatear por monedas, a los niños inventar juegos con reglas que luego ellos mismos quebraban. El mundo para Sócrates era un enigma que no dejaba de hablarle. A los cerca de 20 años, como todos los ciudadanos de su tiempo, fue llamado a servir en el ejército. Participó en varias campañas militares: Potidea, Delio, Anfípolis. La más famosa de estas fue la batalla de Delio, en el año 424 a.C. Allí, en medio del caos, Sócrates mostró un coraje que impresionó incluso al joven Alcibíades, quien años después contaría que Sócrates no solo luchaba con valentía, sino con una calma sobrehumana, como si la muerte no pudiera tocarle. Para Sócrates, la guerra no era gloria, era experiencia. En esos campos de batalla donde el hombre mostraba su crudeza y su miedo, el filósofo halló nuevas preguntas sobre el alma, el valor y el destino. Durante años se dedicó al oficio de su padre, tallando piedra. Pero poco a poco dejó el cincel por la palabra. Ya en la treintena, Sócrates comenzó a frecuentar plazas y mercados, no para comerciar, sino para conversar. No escribía tratados, no daba clases pagadas como los sofistas, a quienes criticaba con fiereza. Su herramienta era el diálogo, su escenario, la ciudad. Interrogaba a poetas, políticos, artesanos, jóvenes y viejos. ¿Qué es la justicia?, preguntaba. ¿Qué es la virtud? No buscaba dar respuestas, sino deshacer certezas. Como un partero de ideas, forzaba a los demás a examinar su pensamiento hasta que lo falso caía por su propio peso. Su método, conocido como mayéutica, era una forma de ayudar al interlocutor a dar a luz el conocimiento por sí mismo. Sócrates decía: «Yo no enseño nada a nadie, solo hago preguntas». No todos lo soportaban. Algunos se molestaban por la forma en que les hacía ver su ignorancia, pero otros quedaron fascinados. Entre estos discípulos, los más famosos fueron Platón y Jenofonte, quienes más tarde registrarían sus palabras y anécdotas. También lo siguieron jóvenes influyentes como Critias, quien más tarde sería parte del gobierno de los 30 tiranos, y Alcibíades, el brillante pero voluble general ateniense. Sócrates nunca cobró por enseñar. Vivía pobremente, caminaba descalzo, dormía donde podía. Su vida austera contrastaba con la riqueza y pretensión de los sofistas. Esto le ganó tanto admiración como enemigos. Una anécdota marcaría su destino. Su amigo Querefonte fue al oráculo de Delfos, el santuario sagrado del dios Apolo, y preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitia respondió: «Nadie es más sabio». Sócrates, al enterarse, no se sintió halagado, se turbó. ¿Cómo podía ser él el más sabio si no sabía nada? Decidió entonces demostrar que el oráculo se equivocaba. Interrogó a poetas, artesanos, políticos,
Pero cuanto más preguntaba, más se convencía de que ellos creían saber y no sabían. Sócrates, en cambio, era consciente de su ignorancia. Así concluyó que tal vez el oráculo tenía razón. Su sabiduría consistía en saber que no sabía. Esta paradoja lo llevó a redoblar su misión: desafiar la arrogancia del saber falso, despertar a Atenas de su comodidad intelectual. Sócrates se comparaba a sí mismo con un tábano, una pequeña mosca que pica al caballo para que no se duerma. Ese caballo era Atenas, y él, el insecto molesto que picaba con preguntas incómodas. Y aunque Atenas era brillante y libre, también empezaba a cansarse de ese zumbido constante que llamaba a pensar. Pero todavía no llegaba el juicio, todavía no llegaba la cicuta, todavía no caía la noche sobre su vida. Ese hombre extraño, de túnica raída y andar descalzo, seguía caminando entre los hombres de su ciudad, seguía buscando, seguía preguntando, seguía sembrando la inquietud que siglos más tarde daría forma al alma de Occidente. Atenas, orgullosa y vibrante, se tambaleaba. El año era 404 a.C. Tras casi 30 años de lucha, Esparta había vencido. Las murallas de Atenas fueron derribadas, sus barcos rendidos. La democracia, que tanto había exaltado la libertad, fue reemplazada por un régimen autoritario impuesto por los espartanos, los 30 tiranos. En ese oscuro tiempo de purgas y venganzas, muchos antiguos discípulos de Sócrates formaron parte del gobierno tiránico. Critias, uno de los más temidos, había sido su oyente. Otros, como Cármides, también vinculados a él, participaron del régimen. Sócrates no formó parte de este gobierno. Al contrario, se distanció. Pero para muchos atenienses, el vínculo entre el filósofo y estos personajes quedó marcado como una mancha. Durante el régimen de los 30, Sócrates fue puesto a prueba. En una ocasión, se le ordenó junto a otros ciudadanos capturar a un hombre inocente para ejecutarlo. Sócrates se negó, desobedeció, sabiendo que eso podía costarle la vida. Pero el régimen cayó antes de que lo castigaran. Con la restauración de la democracia en el año 399 a.C., los ciudadanos ansiaban olvidar el terror y restaurar el orden. Pero también buscaban culpables, símbolos, chivos expiatorios. Y Sócrates, con su insolencia, su constante crítica a las instituciones, su influencia sobre los jóvenes y sus antiguos vínculos, pronto se convirtió en blanco. Cada día, en la plaza del Ágora, Sócrates se dedicaba a lo que mejor sabía hacer: preguntar. Sus diálogos comenzaban con una aparente ingenuidad. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Pero bastaban unos minutos para que su interlocutor cayera en contradicciones. Sócrates no buscaba humillar, pero lo hacía. Su método, la elencos, consistía en interrogar hasta desmontar creencias. Esto lo hizo enemigo de los políticos, de los oradores, de los poetas y de los padres de familia que veían a sus hijos burlarse de ellos tras hablar con el viejo filósofo. A muchos les parecía que corrompía la juventud, enseñándoles a dudar de todo. A otros les molestaba su desprecio por los dioses tradicionales. Finalmente, en el año 399 a.C., 3 ciudadanos, Meleto, Sánito y Licón, lo acusaron formalmente. Los cargos eran claros: no creer en los dioses de la ciudad e introducir nuevas divinidades, y corromper a la juventud. La pena, si era hallado culpable, podía ser la muerte, pero Sócrates no se inmutó. Entre los presentes durante el juicio estuvo Platón, su discípulo más brillante. Sería él quien años después escribiría el Apología de Sócrates, donde reconstruyó el discurso del filósofo frente a sus jueces. Gracias a Platón, conocemos las palabras que estremecieron a la ciudad. Sócrates no suplicó, no rogó perdón, no ofreció excusas. Se defendió con lógica y convicción. ¿Cómo puedo corromper a la juventud intencionadamente? Y si lo hice sin querer, ¿por qué castigarme en lugar de instruirme? Si temiera la muerte, no sería un hombre sabio, porque nadie sabe qué hay más allá. Y con ironía, afirmó que si debía recibir un castigo, quizá debería ser alimentado gratuitamente por el Estado.
como los campeones olímpicos. Su actitud no fue humilde, fue desafiante. El jurado votó. De los 500 jueces ciudadanos, una pequeña mayoría lo halló culpable. Se le dio la oportunidad de proponer su propia pena. Sócrates pudo haber sugerido el exilio, pudo haber pedido una multa alta, pero eligió seguir fiel a sí mismo. Finalmente la mayoría votó por la pena de muerte. El castigo sería la cicuta, una copa con veneno letal. En la cárcel, aguardó con serenidad. Platón describe cómo en su última noche, Sócrates conversaba con sus discípulos sobre el alma, la inmortalidad y la virtud. Jenofonte, otro discípulo, recordaría cómo el maestro había vivido como hablaba. No temía la muerte porque nunca le temió a la verdad. Sócrates creía que una vida sin examen no merece ser vivida, y bajo esa máxima vivió y murió. Fue condenado no por crímenes, sino por hacer pensar, por incomodar, por no callar. En ese momento, no era claro si Atenas castigaba a un hombre o a su propia conciencia. Es el año 399 a.C. En el interior de una prisión ateniense, Sócrates, con 70 años de edad, espera su destino. Lo acompaña un grupo de discípulos: Critón, Apolodoro, Fedón. Afuera, la ciudad murmura, dividida. Algunos celebran el castigo, otros lloran la pérdida inminente del hombre que enseñó a pensar sin enseñar nada. La ejecución se había retrasado por una razón religiosa. Un barco sagrado había partido hacia Delos en honor a Apolo, y ninguna ejecución podía realizarse hasta su regreso. Ese tiempo de espera se convirtió en un espacio de reflexión, de despedida y también de tensión. Durante esos días, Sócrates no cayó en la desesperación. Dialogaba, reía, a veces consolaba a sus discípulos, quienes lloraban por él. Uno de esos diálogos, registrado por Platón en su obra Fedón, trata sobre la inmortalidad del alma. Sócrates sostenía que la muerte no era el fin, sino una liberación. El cuerpo, decía, era una prisión. Solo con la muerte el alma podía acceder al conocimiento verdadero, sin distracciones materiales. El verdadero filósofo no teme la muerte, la espera como una liberación natural, como un regreso. Aquellas palabras no fueron una pose. Quienes lo rodeaban veían en él una paz real, una integridad invulnerable incluso ante la muerte. Critón, uno de sus amigos más antiguos, intentó convencerlo de huir. Le ofreció sobornar a los guardias, organizar su escape y llevarlo al exilio. Pero Sócrates se negó. Su razonamiento fue impecable y terrible. ¿Qué sentido tiene hablar de justicia si yo, que siempre defendí las leyes, las quebranto cuando me resultan inconvenientes? Someterse al castigo injusto era, para él, un acto de justicia mayor. No era esclavo de la ciudad, sino ciudadano libre que elegía cumplir sus propias ideas. El barco regresó. La sentencia debía cumplirse al anochecer. El día fue claro, templado. Sócrates pasó sus últimas horas hablando con sus amigos. No mostró miedo. No pidió ver a su esposa ni a sus hijos. Para él, lo importante no era lo que dejaba, sino lo que dejaba dicho. A medida que el sol descendía, el verdugo trajo la copa. Dentro, la cicuta, un veneno lento y frío que paralizaba el cuerpo hasta detener el corazón. Sócrates la tomó sin temblor. No olviden pagar un gallo a Asclepio, dijo. Asclepio era el dios de la medicina. Con esas palabras, como si la muerte fuera una curación, bebió la copa. Sus amigos lloraban. Sócrates los reprendió con dulzura. ¿Qué hacen? ¿No saben que es mejor morir virtuoso que vivir injusto? Luego, se acostó en su cama. Sintió el frío ascender por sus piernas. Habló hasta que ya no pudo mover la lengua. Murió en silencio, sin sufrimiento, con los ojos abiertos al infinito. Fedón, presente en la escena, lo relató con estas palabras. De todos los hombres que he conocido, él fue el mejor, el más sabio y el más justo. Atenas quedó en silencio. Algunos celebraron su muerte, pero muchos comenzaron a dudar. Habían matado a un hombre que no dañó a nadie.
un ciudadano que no robó, ni traicionó, ni mintió. Solo preguntó, solo pensó. Poco tiempo después, la ciudad lamentó su ejecución. Se colocaron estatuas en su honor. Se prohibieron nuevas condenas parecidas. Sócrates había muerto, pero comenzaba su leyenda. Su muerte se convirtió en símbolo. En los siglos siguientes, filósofos, emperadores, revolucionarios y educadores encontrarían en Sócrates el modelo de integridad intelectual, el hombre que prefirió morir antes que callar su conciencia, el pensador que demostró que incluso un sistema libre puede equivocarse si olvida el valor de la disidencia. Sócrates no escribió una sola línea, pero sus palabras viven en las de Platón, en las de Jenofonte, en las páginas de la filosofía occidental, que desde entonces se escribe en diálogo con él. 7 décadas vivió Sócrates. Miles de preguntas hizo. Decenas de discípulos lo siguieron, pero nunca escribió una sola palabra. No dejó tratados, ni libros, ni manifiestos. Y sin embargo, su influencia es inmensurable. ¿Cómo puede un hombre que no escribió sobrevivir al tiempo? La respuesta está en la memoria, en los ecos de sus diálogos, en la voz de sus discípulos y sobre todo, en la mente brillante de uno de ellos, Platón. Platón, testigo de la condena de su maestro, se dedicó a inmortalizarlo. Fundó la academia alrededor del año 387 a.C., en un jardín sagrado a las afueras de Atenas. Allí enseñó durante décadas. En sus diálogos, Sócrates aparece como protagonista casi constante, no solo como personaje, como modelo del filósofo ideal. Una voz que busca la verdad mediante preguntas, que desmonta opiniones con lógica, que ama el conocimiento más que la victoria. Obras como la Apología, el Fedón, el Banquete y la República colocaron a Sócrates en el centro de la filosofía occidental, aunque no siempre es fácil saber dónde termina el hombre y dónde comienza la creación literaria de Platón. ¿Era Sócrates realmente como Platón lo describe? Muchos creen que sí, otros que fue transformado en un mito. Jenofonte, otro discípulo, escribió una visión distinta. En sus recuerdos de Sócrates y su Apología, lo muestra menos intelectual y más moralista, más práctico, más preocupado por el deber que por las ideas abstractas. Para Jenofonte, Sócrates fue un hombre sabio, piadoso, enemigo del exceso. No tanto un filósofo teórico, sino un guía para la vida virtuosa. En sus palabras, se ve a un Sócrates preocupado por la moderación, el trabajo, la obediencia a los dioses. ¿Es el mismo hombre? ¿O dos reflejos de una figura que desborda a sus intérpretes? Pero no todos lo vieron con admiración. Décadas antes de su muerte, el comediógrafo Aristófanes lo retrató en su obra Las nubes. Allí, Sócrates aparece como un sofista absurdo, que enseña a los jóvenes a no pagar sus deudas, a burlarse de sus padres y a sostener ideas ridículas como que el mosquito canta con su trasero. Aunque era sátira, la imagen caló hondo. Muchos atenienses no distinguían entre el Sócrates real y el de la comedia. El resentimiento, alimentado por el humor, también contribuyó a su condena. En su tiempo, los sofistas eran los educadores más populares. Cobraban por enseñar retórica, política, persuasión. Prometían el éxito en la asamblea y los tribunales. Eran pragmáticos, relativistas, escépticos. Sócrates, en cambio, no cobraba. No enseñaba respuestas, sino preguntas. No enseñaba a vencer, sino a dudar, y por eso chocaba con ellos. En los diálogos de Platón, los sofistas aparecen como adversarios arrogantes, y Sócrates los desarma con facilidad. Pero en la vida real, la diferencia era menos clara. Para muchos, era solo uno más entre ellos. Aunque no escribió, Sócrates dejó una herramienta que ha perdurado siglos. El método socrático consiste en hacer preguntas fundamentales, en buscar definiciones universales, en reconocer la propia ignorancia como primer paso hacia el conocimiento. Solo sé que no sé nada. Esa frase, atribuida a Sócrates, no es resignación,
Es una declaración de humildad activa, un acto filosófico en sí mismo, y ese método ha sido adoptado por escuelas, universidades, investigadores y pensadores a lo largo de los siglos. Tras Platón, vino Aristóteles, y con él, toda una tradición que cambiaría la historia del pensamiento. Pero en el fondo, Aristóteles también descendía de Sócrates, porque fue discípulo de Platón y heredó de él la pasión por las preguntas fundamentales. A través de ellos, Sócrates llegó a Roma, a Cicerón, a Séneca, al cristianismo primitivo, a Tomás de Aquino, a Descartes, a Kant, a Nietzsche, a Simone Weil, a Hannah Arendt, a cada pensador que se ha preguntado por la verdad, la virtud o la libertad. Sócrates se convirtió en algo más que un pensador, en un modelo ético, en el mártir de la razón, en el ciudadano que prefirió morir antes que traicionar su conciencia. Su imagen inspiró movimientos no violentos, desde el estoicismo hasta la resistencia de Gandhi, desde los derechos civiles hasta los estudiantes que se niegan a obedecer sin pensar. Sócrates no nos dijo qué pensar, nos enseñó cómo pensar, y por eso, más de 2 milenios después de su muerte, sigue hablando, no con palabras nuevas, sino con preguntas viejas que aún no hemos respondido. Sócrates murió hace más de 2 milenios, pero su voz nunca se apagó. Como un eco que se multiplica en cada generación, sus preguntas han atravesado imperios, religiones, revoluciones y universidades. Murió en una celda humilde de Atenas, pero renació en las bibliotecas de Alejandría, en las catedrales medievales, en las luces del Renacimiento, en los cafés ilustrados del siglo XVIII y en los auditorios de filosofía contemporánea. Su muerte, lejos de silenciarlo, lo convirtió en símbolo. Antes de Sócrates, la filosofía se ocupaba de los astros, de la sustancia, del agua, del fuego. Después de él, comenzó a hablar del alma, de la justicia, del bien, del deber. Lo que para los antiguos presocráticos eran preguntas de la naturaleza, para Sócrates eran preguntas del espíritu. Él cambió el eje. Hizo de la filosofía un camino, no una respuesta. Un proceso continuo de cuestionamiento, donde reconocer la ignorancia era una forma superior de sabiduría. El no examinar la propia vida es la mayor desgracia del hombre. Esas palabras han resonado en las cárceles, en los exilios, en los púlpitos, en las aulas, en las plazas donde se alza la voz contra el poder. Cicerón lo llamó el padre de la filosofía. San Agustín lo consideró un precursor del cristianismo. Descartes, que dudó de todo salvo de sí mismo, heredó su método. Rousseau lo admiraba como al único maestro auténtico. Kierkegaard lo llamó el mártir del intelecto. Nietzsche, aunque crítico, lo reconocía como el punto de partida inevitable. Karl Jaspers lo incluyó en los hombres decisivos, aquellos que marcan un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Y en el siglo XX, figuras como Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi se inspiraron en su resistencia moral. Ambos defendieron, como Sócrates, que la ley injusta debe ser desobedecida, pero con dignidad, sin violencia, asumiendo las consecuencias. Las universidades modernas, desde Harvard hasta Oxford, desde Salamanca hasta Tokio, enseñan aún su método. Profesores de derecho, ética, política, pedagogía y lógica comienzan sus clases con preguntas socráticas. En las escuelas de derecho se enseña el método socrático para formar juristas críticos. En las aulas de filosofía, su figura se analiza como ejemplo de coherencia. En los debates morales, su voz aún cuestiona con una sencillez poderosa. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué debemos hacer? Sócrates también ha vivido en el arte, en las pinturas de Jacques-Louis David, que lo representa alzando la mano mientras bebe la cicuta, como un santo de la razón. En novelas, en poemas, en obras teatrales, en películas que repiten el motivo del maestro condenado por decir la verdad. Es el arquetipo del sabio perseguido, el rebelde sin armas, el mártir del pensamiento libre.
No tenemos tumba de Sócrates. No sabemos dónde descansan sus huesos. Atenas no conserva su celda. No quedó un objeto suyo, ni una toga, ni una vasija, ni una carta. Todo lo que tenemos es palabra, memoria, eco, y sin embargo, pocos hombres han dejado un legado tan vasto. No construyó templos, ni redactó leyes, ni lideró ejércitos. Pero sin él, la civilización occidental no sería la misma, porque aún nos hace falta. En un mundo de certezas fáciles, Sócrates nos recuerda el valor de la duda. En una época de discursos rápidos, él nos obliga a pensar antes de hablar. En sociedades donde el poder teme la verdad, Sócrates sigue siendo peligroso, porque quien pregunta con honestidad, cuestiona estructuras, y quien cuestiona, transforma. Si Sócrates hablara hoy, no daría discursos, haría preguntas. A ti, a mí, a todos. ¿Vives como piensas? ¿Actúas por virtud o por costumbre? ¿Has examinado tu vida? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el alma? ¿Qué es lo bueno? No sabríamos qué responder, pero al intentar hacerlo, seríamos ya un poco más libres.